Amén. Es un lindo himno en el cual podemos meditar nosotros en esta tarde, que nos recuerda que nuestra fuerza está en la oración. Así que sigamos orando por cada una de las peticiones y presentándolas delante del Señor. Muchas veces decimos, tengo muy mala memoria para acordarme de todo lo que se pidió, pero acordémonos en nuestras oraciones, decir, bueno, Señor, tú conoces todo lo que se escribe en el chat y lo que se quedó en los corazones de los hermanos, pero nosotros vamos a seguir orando los unos por los otros, porque bien dice el himno que la fuerza del cristiano, el poder del cristiano está en la oración. En este momento le queremos dar la bienvenida a nuestro hermano y amigo José Miguel de la Cruz. No sé si ustedes lo ven por ahí. Él tiene un parecido a alguien que está también en el Zoom ahí conectado con su cámara prendida. Le damos la bienvenida, él nos acompaña, nos puede contar desde dónde nos acompaña, y para los que no lo conocen, se puede presentar para poder conocerlo un poquito mejor. Cuéntenos un poquito de usted, hermano. Bueno, mi nombre es así, como ya usted acaba de decir, José Miguel. Soy papá de Cindy y muy celoso de las escrituras. Eso no me hace mejor que nadie, pero me encanta, me fascina, vivo las escrituras. Y por eso cuando mi hija me invitó a compartir con ustedes, para mí fue un placer y aún sigue siendo un placer estar en este momento con ustedes, en este maravilloso momento, como ya le acaba de decir. Así que esperemos que todos los aprovechemos. De igual forma, yo escuché como las hermanas ahorita dirigían en cuanto a Saúl y a Jonathan. Qué maravilla es uno conocer esos grandes personajes de la antigüedad y cómo uno aprende de ellos. Es muy interesante, de verdad, Fernando. Es un placer. Amén, es un placer para nosotros tenerlo a usted con nosotros. Cuando estábamos estudiando en la noche los viernes, Cindy me dijo, mira, yo tuve un estudio con mi papá y ¿sabes qué? Yo sé que a él le gustará compartir la palabra de Dios con el grupo pequeño. Así que Dios siempre provee a alguien para compartir la palabra de él y en este momento ha sido usted. Así que el tiempo es para nuestro amigo y hermano José Miguel. Bienvenido al grupo pequeño Fe. Bien, nosotros todos, yo sé que amamos el conocer. Y como dijimos ahorita en Romanos 2, 11 al 13, que el eterno Dios, el que conocemos como creador, todos nosotros, no hace acepción de persona, que ama tanto al rico como al pobre, tanto al negro como al blanco, tanto al pequeño como al grande. No hay diferencia para él, sino todos somos iguales ante su presencia. Ya eso lo tenemos en el capítulo 10 de Hechos. Pero hablando un poco sobre el capítulo 6, que ahí encontramos algo que ocurrió en el capítulo 6 de Hechos. Estoy en Hechos capítulo 6, que dice que los apóstoles, sabemos que eran 12, las personas se quejaron contra ellos. Los griegos y los hebreos tuvieron una disputa, porque los griegos veían que los hebreos como que tenían más auge. Entonces, en cuanto a la distribución de los alimentos y el cuidado de las viudas, ellos pensaban que a los hebreos le daban más auge. Entonces los apóstoles le dijeron a ellos que no era muy bueno que ellos que tomaran también carta en ese asunto, sino que eligieran a 7 de entre ellos, personas con buen testimonio, y así ellos lo hicieron para que ellos se dedicaran, como ahora mismo estoy viendo ustedes, que se dedican a la oración y a la predicación. Entonces eligieron a 7, entre ellos estaba Esteban. Pero si sigamos viendo lo que ocurrió con Esteban, una persona, como dijo Cindy ahorita, en la oración lo que pidió, que nos dé derramamiento del Espíritu, Esteban estaba lleno de ese conocimiento del Espíritu. Todo lo que queremos es eso, conocer a Dios a través de su Espíritu. Y como él tenía esa porción inmensa en su cuerpo, ellos no lo soportaban con su conocimiento. Y eso le provocó un problema serio a aquellos judíos. Si
comenzamos a navegar en esos capítulos, cuando termina ese capítulo 6, cuando los reunieron a él, que lo tomaron preso, vieron como en el rostro de él como el rostro de un ángel. Ellos lo vieron, el rostro de un ángel. Pero después de eso, él pidió la palabra. En el capítulo 7 vemos que él demuestra con esa sabiduría que todos nosotros debemos tener, la fuerza que hay en conocer su palabra, y ellos no soportaban ese conocimiento. Eso le provocó a él la muerte. ¿Es que queremos nosotros que nos maten por conocer al Todopoderoso? No. Sin embargo, el saber conocer, el conocer lo que él piensa, y el uno reconocer que somos pecadores, como dijo ahorita un hermano, que somos pecadores, hay que pedir a Dios que nos defienda de nosotros mismos, porque el pecado está dentro de mí y no puedo ver a mi hermano que peca, sino que me defienda de mí mismo. Es lo que yo debo pedir, aunque sabemos que él no hace acepción de persona, pero yo no puedo tildar a otro como pecador, sino a mí mismo. Y si todos pensamos lo mismo, la dirección de nuestras oraciones es simplemente pedir por el hermano, no criticarlo, no decir que aquel está mal o bien, porque dice las escrituras, no hay uno bueno, ni siquiera uno. Y recuerden, como le dijeron aquel joven a Jesús, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y que él responde, ¿por qué me llama bueno? Bueno es uno, mi Padre que está en los cielos. Entonces el Padre Celestial no nos está señalando como malo, sino él dice que él no quiere la muerte del pecador, sino su arrepentimiento. Todos somos un pueblo. Él no vino a buscar iglesia, vino a buscar un pueblo que reconozca que es pecador, que reconozca que su gracia nos acerca a él a través de nuestro Mesías Jesús, que todos lo conocemos. Y si confiamos en ese Jesús que murió en una cruz, en un madero, si confiamos, conociendo la ley hay que conocerla, aunque entendemos que la ley es lo que nos hace conocer el pecado, nos muestra lo que es malo, pero la gracia de Jesús es lo que nos salva. Si seguimos navegando en los capítulos, vemos que en el capítulo 8, después que matan a Esteban, Felipe, que era uno de los 7, también tenía ese poder del Espíritu. Predicaba, y un mago vio cómo él predicaba y sanaba a los enfermos y quiso poseer ese poder. Pero cuando los apóstoles fueron ya le dijeron lo que hacía Felipe, eso estoy en el capítulo 8, ellos enviaron 2, Pedro y Juan, porque solamente en aquel tiempo los apóstoles eran quienes tenían ese poder de ministrar el Espíritu, ese Espíritu que hoy pedimos que esté en nosotros. Y el Espíritu que hoy pedimos tiene que tener amor, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, seguridad, fe y sobre todo amor. Y el que tiene esas cosas es que demuestra tener el Espíritu. Ahora bien, cuando ese mago que encontramos en el capítulo 8 vio lo que hacían los apóstoles, o Felipe quiso comprar. La pregunta es, ¿se podrá comprar ese poder? No. No podemos comprar el poder que el Eterno da gratuito a través de Jesús. Simplemente es orar, pedir con fe, buscarle con amor y poder, con deseo y dedicación. Pero ya navegando un poco más sobre el capítulo 9, vemos que ya aquí entra en la escena Pablo, aquel que menospreciaba el pueblo, lo del camino, que así era que se le llamaba de antes. Él mataba y metía preso a la persona, pero ese mismo fue atraído. Y cuando él se da cuenta de lo que hacía, aunque fue muy instruido bajo un poder en aquel tiempo, Gamaliel, que era una persona que era muy instruida, un maestro, sin embargo, lo que él aprendió no era lo que nosotros hoy enseñamos.
el amor. Después que él reconoce lo que ocurrió, ya durante 3 días que estaba en Damasco, porque él fue a un motivo y el motivo se le cambió. El Eterno se le apareció, Jesús se le apareció por el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pensaba que hacía un buen trabajo y entonces no lo conocía y le dijo: ¿quién eres, Señor? Él responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y agrega y le dice: duras cosas te es dar contra el aguijón. Él entiende, pero la luz fue tan intensa que lo dejó ciego. Dice la historia que a la verdad los que estaban con él escucharon un murmullo, pero no entendieron. Pero el mensaje era para Pablo, era para Saulo. Cuando fue introducido a Damasco, duró 3 días ayunando y pensando lo que estaba haciendo. Pero después de eso, Ananías, que conocemos la historia, vio en revelación que debía ir a esa calle porque Pablo vio que ese Ananías le ponía la mano y recibía la vista. Ahora bien, cuando recibe la vista, porque él no quería ir, pero maestro, le dijo a Jesús: este personaje vino aquí a matar a tus gentes, a tus hijos. Y Jesús le respondió: ve, porque instrumento me es este. Ahora, ¿qué pedimos para hacer que su palabra sea distribuida en todas partes? Ser instrumento del Todopoderoso. Anhelemos ser instrumento, que Él nos guíe, nos guarde, nos encamine, nos llene de su espíritu para dar a otro por amor lo que hemos recibido. Y ya finalizando esa parte, ya en el capítulo 10, vemos que Pedro entra en acción. Ahí en el capítulo 10, Pedro entra en acción. Ahí viene la palabra de acepción de personas. Pedro está en una casa que fue invitado a comer y de pronto ve un lienzo, porque los judíos de aquel entonces no se juntaban con los que no eran judíos, los gentiles. Ahora bien, cuando él ve el lienzo que desciende y la voz le dice: Pedro, mata y come, él le respondió: no, Señor, porque por mi boca jamás ha entrado algo inmundo. Él dijo común, algo sucio. Entonces la voz le dijo: lo que Dios limpió, tú no lo llames así. Y 3 veces vio el lienzo y 3 veces no entendió. Pero ¿qué ocurre? En ese mismo instante estaba pasando algo con Cornelio. Cornelio era un capitán de la guardia italiana. Resulta que él vio un ángel que se le presentó en el lugar donde él hacía sus oraciones. Y le dijeron: Cornelio, tus oraciones y limosnas han subido a memoria de Dios. Envía a Jope. Pedro estaba en Jope, a 2 días de camino. Envía a Jope y él te dirá lo que tú debes hacer. La pregunta sería: ¿por qué el ángel no le dijo? El ángel podía decirle, pero el mensaje para nosotros, para ustedes, para mí y para todo aquel que se acerque al Eterno, a Dios. Ahora, él envió rápidamente a Jope y encontraron. Y en ese momento que Pedro vio ese lienzo, antes de tocar la puerta, el Espíritu le dijo: mira, envié unas personas, no dude, porque yo lo envié. Aún no entiende. Y cuando toca la puerta, él vio gentiles, vio personas que para él eran inmundos y tuvo que aceptarlo. El siguiente día se fue, pero él no se fue solo. Se fue como con 6. Y cuando llegó allá donde Cornelio ya tenía toda su familia reunida. Y inmediatamente un capitán de aquel entonces, de la guardia italiana, era un poderoso. Y rápidamente fue y se lo humilló. Pero le dijo: no haga eso, yo también soy hombre. Y cuando él pidió que se le explicara que por qué él estaba ahí fue que él entendió: Dios no hace acepción de personas. Dios ama a su pueblo, a Israel. Dios ama a todo aquel que quiere en su corazón obedecerle. Dios ama a todo mundo. Dios te ama a ti, me ama a mí, a pesar de que somos pecadores. Nos ama tal y cual somos. Cuando Cornelio y los demás escucharon el mensaje, recibieron el espíritu de santidad, el Espíritu Santo. Y él mismo dijo: ahora me doy cuenta
que Dios no hace acepción de personas. Y para finalizar, en el capítulo 11, cuando regresó a Israel, los del templo lo querían expulsar porque se juntó con las personas que no podían. Se juntó. Luego él le repitió lo que ocurrió y al final de esa historia él dijo, ¿quién era yo para hacer división, distinción entre uno u otro? Fue el Espíritu que me indicó lo que yo debía hacer. Así nosotros debemos ser. Somos iguales ante el Todopoderoso. Nadie es más grande, nadie es más pequeño. Todos tenemos lo que queremos tener de Dios. Y si queremos alcanzar su misericordia, debemos dar por amor lo que por amor hemos recibido. Eso es lo que yo quería decirle a ustedes. Ahora, la pregunta es, ¿comprenden qué es lo que Dios quiere para con nosotros? Ese es el tema. ¿Hará Dios acepción de personas? Como lo vimos ahorita, por ejemplo, que Saúl, el rey Saúl, sabiendo que David era el ungido del Todopoderoso, sin embargo pensaba que era su hijo y por eso tenía envidia. Y sin embargo su hijo Jonathan entendía que aunque era el hijo del rey, era David quien fue ungido. Tratemos de entender qué es lo que Dios quiere con nosotros para que nos vaya bien y siempre estemos en su presencia. Muchas gracias a José Miguel. La verdad que Cindy tenía razón, es un hombre muy conocido de la Biblia. Y en esta tarde que sea nuestro deseo saber nuestro propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Saber lo que Dios quiere para nosotros y no hacer acepción de personas con aquellos que pensamos que no son tan buenos, ¿verdad? Amemos a todos aquellos, amemos a nuestros prójimos como nosotros mismos. ¿Y qué le parece en esta tarde? Ya para ir terminando, cantamos todos juntos con alegría. Dame fe, Señor, dame fe para amar a todo aquel que tú pongas en mi vida.